Esta es una presentación de EDX Solutions para Colgate-Palmolive. El objetivo de este tutorial es mostrar al proveedor de Colgate el uso y funcionalidades del portal EDX para la revisión de facturas vía electrónica. El portal EDX Business to Business o EDX B2B es un sistema web que permite la relación comercial entre empresas, en este caso Colgate con sus proveedores, a través del intercambio de distintos tipos de documentos, así como las notificaciones y mensajes relacionados a los mismos. Todo aquello que está involucrado en el ciclo operativo de compra y venta, tanto de bienes como de servicios, lo que permite a ambas partes, proveedor y comprador, revisar todo en un mismo punto, dando certeza de la información. ¿Cómo es el proceso elemental de compra y venta? Tradicionalmente, un comprador requiere un servicio o un producto a través de una orden de compra. Esta orden de compra puede ser respondida por el proveedor total o parcialmente, o bien simplemente puede responder haciendo envío de la mercancía o del servicio solicitado. Cuando el comprador lo ha recibido, va a confirmar la recepción de esto, emitiendo un documento denominado aviso de recepción o GR por sus siglas en inglés de Good Receive. Con la información de la orden de compra y del Good Receive, el proveedor es capaz de generar una factura en la que incluya la referencia de estos dos documentos para tener certeza de la mercancía o del producto que va a ser cobrado. El comprador puede entonces hacer una revisión y cotejar el costo de lo que ha sido enviado con respecto a lo que solicitó y a lo que recibió para poder autorizar o no el pago que se le hará al proveedor. Si bien en apariencia EDX B2B es una herramienta sencilla, realmente estamos hablando de una infraestructura bastante robusta que trabaja detrás de él. Es importante que conozcamos lo que se puede hacer con EDX B2B. EDX B2B cuenta con distintos medios de comunicación como FTP, AS2, SMTP o SFTP, incluso servicios web con los que puede hacer comunicación con distintas entidades. Estas a su vez pueden hacer un intercambio de documentos sin importar el formato, ya que puede manejar XML, TXT, EDI o cualquier otro tipo de layout que pueda ser leído y entendido. ¿Qué es lo que sucede en EDX B2B? Cuando un documento llega a esta plataforma, el documento es traducido a un formato XML y además es almacenado en una base de datos. Cabe mencionar que el formato original también es almacenado. Con esta información, nosotros podemos, además de hacer el intercambio, crear un registro de toda la actividad y además contar con una distribución que nos permitirá reenviar la información a distintos puntos en el formato que nos sea más conveniente y útil. Las notificaciones por su parte podrán indicarnos cuando algo sucede en la plataforma y podemos decidir a qué usuarios debemos mandarles esta información. Mandarles una notificación de un documento que ha llegado o bien que ha presentado un estado. Lo más importante aquí es que la información está concentrada y es presentada a través del portal mismo que le muestra la información a ambas partes, al comprador y al proveedor, lo que les da certeza de la información intercambiada, del momento en que fue intercambiada, del estatus en el que están los documentos y de las validaciones correspondientes a cada uno. Evidentemente esto fomenta una filosofía de ganar-ganar entre las dos partes, ya que ambos cuentan con los mismos elementos para una mejor negociación. En este caso, Colgate sabrá con certeza la información que sus proveedores le envían y a su vez ellos también sabrán los estatus en los que los archivos están siendo transferidos. A continuación pasaremos a la demostración funcional para que sea más claro el funcionamiento de esta herramienta. Ustedes podrán ver la manera en que se revisa una orden de compra, un acuse de recibo y la manera en que se envía una factura electrónica, así como la forma de generar la adenda correspondiente. Bueno, una vez que estamos en el portal de EDX B2B, después de que hayamos ingresado a la URL que Colgate nos va a proveer, encontraremos esta pantalla inicial donde nos piden autentificarnos con las credenciales que nos fueron provistas. Podemos ver también que contamos con una opción de recuperación de contraseña en caso de que la hayamos olvidado. Bastará con dar clic ahí e ingresar el nombre de usuario para que recibamos el correo electrónico con nuestra información. En las leyendas de abajo podemos ver que este portal es accesible a través de Google Chrome, Firefox o Internet. Bueno, ingresemos al portal.
En esta parte nosotros vamos a ingresar nuestro nombre de usuario. Para este ejemplo será proveedor@edxb2b.com. Posteriormente ingresaremos la contraseña que nos fue provista. El sistema validará esas credenciales y si todo es correcto, nos llevará a esta pantalla de inicio. Como podemos ver en esta pantalla, tenemos tres opciones del lado izquierdo: inicio, administrador y documentos. Esta pantalla de inicio es una pantalla de bienvenida en la que se nos muestran algunas de las características más importantes del producto, así como una breve descripción de sus funcionalidades. Adicionalmente, podemos ver en la parte superior derecha que tenemos el nombre del proveedor con el que ingresamos y dos opciones que se despliegan de él: el cambio de la contraseña para un tema de seguridad, así como el cierre de la sesión cuando hayamos terminado de trabajar. Bastará con dar clic ahí para salir de la aplicativa. Bueno, del lado izquierdo vemos otras dos opciones, que es administrador y documentos. En administrador únicamente tenemos la opción del log de eventos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? En el log de eventos vamos a encontrar todo evento o todo error que se haya presentado durante la actividad de nuestra operación. Para ello nos basaremos en un filtro de búsqueda con el que podemos acotar la información desplegada. Aquí podemos ingresar los datos del emisor, los datos del receptor, un rango de fechas quizás, o la categoría del error o del evento que queramos buscar, como un almacenamiento, validación, distribución, etc. Bueno, cuando la información es desplegada, veremos un listado de todos aquellos detalles que fueron ocurriendo. Haciendo clic sobre ellos podremos presentar el detalle de cada uno de estos registros. Pero la parte importante está en la opción de documentos. ¿Qué es lo que va a encontrar aquí un proveedor de Colgate? Ok, cuando vamos a documentos recibidos, lo que vamos a encontrar es la información que estamos recibiendo por parte de Colgate, como lo indica su nombre. ¿Cuáles son esos datos que nos va a estar enviando Colgate? Primordialmente será la orden de compra y eventualmente, cuando hayamos entregado la mercancía, encontraremos el acuse de recibo, o mejor conocido como Goods Received o GR. Bueno, cuando yo hago clic en recibidos voy a encontrar también un filtrado de búsqueda para cuando yo tenga mucha información o cuando ya tenga mucho más datos en mi pantalla. Aquí podemos ver que yo puedo filtrar mi información por parte del emisor, utilizando el identificador del receptor, también utilizando un rango de fechas, el tipo de documento que quiero buscar. Aquí podría yo indicar si quiero ver órdenes de compra, factura electrónica, aviso de recepción, el tipo de documento, el estado del documento, el estado de la distribución, números de referencias o documentos que hayan sido leídos o todavía no leídos. Para hacer esta prueba vamos a ingresar un rango. Vamos a ponerlo un poco más amplio. Digamos que vamos a pedirle al sistema que nos traiga toda la información de enero, del 1 de enero al 15 de octubre. Cuando hemos definido la fecha le decimos aplicar fecha y entonces vamos a la opción que dice consultar. El sistema en este caso, con esta información, irá a hacer una búsqueda de aquellos registros que correspondan con el criterio que hemos seleccionado, es decir, la fecha. Y aquí podemos ver esta primer pantalla que nos ofrece el resultado. Una de las intenciones del portal de EDXB2B es ser bastante intuitivo. Nosotros con un primer vistazo podemos ver alguna información a simple vista, como el dato del emisor, el dato del receptor, el tipo del documento del que estamos hablando. Aquí podemos ver que hay distintos iconos que lo van a diferenciar. El proveedor se irá familiarizando con estos iconos conforme lo utilicen, pero no se preocupen, posicionándote sobre ellos encontramos una descripción del documento. Posteriormente vemos dos campos de fechas, uno que dice fecha documento y otro que dice fecha recepción. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La fecha de documento es la fecha que viene dentro del archivo, mientras que la fecha de recepción es la fecha en que el documento llegó a la plataforma de EDXB2B. Esto es justamente lo que da certeza. Aquí tenemos un ejemplo muy dramático. Aquí podemos ver que el documento tiene una fecha del 26 de junio, mientras que la fecha de recepción dice 18 de septiembre. Evidentemente esto será muy difícil de encontrar en una operación normal, pero sirve para ejemplificar que tengo dos fechas distintas y para lo que me sirve cada una de ellas.
Posteriormente encuentro una columna que se llama número de referencia. Este es el número de documento, el número de orden de compra o el número de GR, o en el caso de las facturas el número de factura electrónica. Aquí es importante señalar que haciendo clic en cada uno de los encabezados podemos ordenar de manera ascendente o descendente la información. Aquí, como podemos ver en la fecha de recepción, yo puedo ordenarlo de ascendente a descendente y viceversa. Esto me permite evidentemente facilitar mi búsqueda en caso de alguna información precisa. Ahora bien, los iconos del lado derecho, ¿para qué me sirven? Como comentaba, tratamos de ser un tanto interactivos con esto o intuitivos con esto. Ahora bien, los iconos que tenemos del lado derecho, ¿para qué nos sirven? Como comentamos en un inicio, tratamos de que el sistema sea lo suficientemente intuitivo para que pueda ser fácilmente utilizado. Evidentemente usamos colores que de primera vista nos indican algo. Los iconos verde, como universalmente se conoce, significa que el proceso es correcto, mientras que un color ámbar nos avisa de alguna alerta. Cuando encontremos un icono color rojo sabremos que existe un error. Los azules normalmente son informativos. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta esta información? El primer icono, en la primera fila de iconos, es el icono que nos muestra el estado de distribución. ¿Qué significa esto? Que si yo hago clic sobre el icono voy a poder tener información sobre el estado en las reglas de distribución que yo haya asignado, o que mejor dicho Colgate haya asignado para el envío de estos datos. Aquí puedo ver que un documento de inicio está en un estatus de no enviado por default. Posteriormente, unos segundos después, vemos que fue enviado a través de FTP en un formato de XML. Aquí tenemos un icono en color azul. ¿Qué significa esto? Como podemos ver, tenemos el mismo estatus de inicio que dice no enviado, posteriormente un estatus de enviado de XML a través de FTP, y vemos que el IDOC Colgate enviado por FTP tuvo un error al ser enviado. Entonces, como tenemos un estado válido, una regla de distribución válida y una regla de distribución inválida, lo que nos presentan entonces es que nuestro documento está en un estado de parcialmente enviado. Únicamente es la diferencia. El segundo icono es bastante importante, es el que nos indica el estado del documento. Posicionarnos sobre el icono nos da una información breve, nos dice que la estructura es válida. Si queremos ver el detalle, hacemos clic sobre el icono y podemos ver esta pantalla donde nos dice que el documento 60.0000.1530 está en un estado de estructura válida. Cuando llegó el documento, por default está en recibido, y unos segundos después la estructura fue validada. La orden de compra y el GR no requieren de mayor validación, a diferencia de la factura electrónica, la cual veremos en un momento. En la tercera columna encontramos un icono que nos hace mención de documentos relacionados. ¿Qué significa esto? Eventualmente, una orden de compra tiene que hacer referencia a un acuse de recibo, mientras que una factura dentro de una adenda hará referencia a estos dos documentos. Esto con el fin de poder comprobar la información que entre ellos existe. ¿Cómo podemos ver esta relación? Bueno, podemos seleccionar el documento y hacer clic en este icono para saber con qué documento los tenemos relacionados. En este caso podemos ver que este orden de compra está relacionado con un aviso de recepción y una factura electrónica. Si yo hago clic en este acuse de recibo, veremos que también hace referencia a algunos documentos. Pero ¿qué sucede si esto viniera sin información? ¿Cómo hago la relación de los documentos? Bueno, cuando yo llego y hago clic sobre este documento, veré que aquí tengo la orden de la factura. Vamos a eliminarla, vamos a cerrar aquí y abramos nuevamente la relación. Esta orden de compra, vemos que ahorita no está relacionado con ningún documento. Entonces queremos relacionarlo con un aviso de recepción. Para este caso vamos a indicarle que el tipo de documento que requerimos es el aviso de recepción y vamos a hacer la búsqueda. Aquí nos presenta dos documentos. Nos presenta el documento 1525 y nos presenta el documento 1530. Aquí tendríamos que seleccionar alguno de los dos para poder indicarle que este documento está relacionado con el que estamos señalando. Damos clic en crear relación y aquí nos indica que los documentos se han relacionado correctamente. Damos clic en aceptar y si volviésemos a consultar podemos ver que justamente ya tenemos la relación. Aquí hay algo importante que mencionar. Un GOT receive va a traer mencionada la orden de compra a la que hace referencia, de tal forma que cuando este documento llega al portal, automáticamente va a crear esta relación. Estamos mostrando cómo hacerlo en caso de que tuvieran que hacerlo así,
pero lo previsto es que de manera automática la orden de compra se relacione con el good receive. Bueno, una vez que tenemos nuestros documentos relacionados, proseguiremos con la demostración de los iconos. El cuarto icono, que dice vista previa, lo que nos va a presentar es la interpretación del contenido del documento. Como recordarán, cada documento que ha sido recibido se traduce a XML y se almacena. De esa manera podemos hacer esta traducción y presentar esta vista previa, donde nos muestran los datos del proveedor, los datos del cliente, los términos del pago, así como el detalle de los productos o servicios solicitados. Podemos hacer una descarga de esta información en distintos formatos como Excel, como EDI, incluso como PDF si queremos imprimirlo, o en el formato original. Bastará con hacer clic en cada uno de ellos para que nosotros podamos revisar esta información. Aquí podemos ver, por ejemplo, que este documento lo tengo presentado en un formato de Excel que me permitiría capturarlo en otro sistema. Si abrimos un GR, podemos ver que la información se presenta de una manera similar. Me presenta los datos del emisor, me presenta los datos del proveedor, así como los ítems que han sido solicitados y me permite hacer la descarga de estos documentos. En el caso de estos dos ejemplos vemos que hay dos iconos que están en un color ámbar. ¿Por qué razón aparecen unos sí y en otros no? Si nos damos cuenta, este icono sucede cuando existe algún error. Como recordarán, tuvimos un error de distribución. Si yo hago clic aquí, este es el estatus de los errores. Aquí puedo ver justamente que tuve un error de dispatch, de envío, porque hay un problema con el formato de la fecha en el documento. Es una explicación muy breve de lo que sucedería. Y pues bien, el último icono, que son unas huellas, es justamente para indicar un seguimiento, un tracking. Al hacer clic en una de estas huellas, yo puedo ver la descripción de todo el documento, todas las actividades que han ido sucediendo en él. Aquí vemos que el documento fue recibido, fue validado en cuanto a estructura, como primer estatus fue no enviado y posteriormente hicieron sus envíos de manera satisfactoria. En los que nos mostraron error, si abrimos, vemos lo mismo. El documento fue recibido, fue validado, fue enviado, pero falló en una de las reglas, por lo que su estatus quedó en parcialmente enviado. En la factura electrónica veremos un poco más de lo que nos otorga. Pero esto es a grosso modo lo que nos presenta la ventana de recibidos. Vamos a utilizar ahora la opción de enviados. ¿Qué vamos a encontrar en enviados? Justamente lo que nosotros estamos emitiendo a Colgate. Nosotros como proveedores, evidentemente. ¿Qué información? Pues evidentemente es la factura electrónica. La pantalla es la misma que la de recibidos. Tenemos un filtro de búsqueda. Aquí también vamos a ingresar un rango bastante amplio. Vamos a ingresar la fecha del 1 de enero y vamos a hacer la consulta. Aquí vemos que tenemos la misma pantalla que vemos en recibidos, con la única diferencia que el icono de tipo cambia. Aquí vemos por las siglas que se trata de una factura electrónica. Posicionando sobre el icono vemos que dice factura electrónica. Comentábamos de los iconos. Del lado derecho podemos ver que hay varios en ámbar que todos presentan un error y que incluso uno de ellos presenta un icono en rojo. Lo que comentábamos es representando un error. La información es la misma, podemos nosotros ver los datos del emisor, los datos del receptor, el tipo de documento, la fecha del documento, la fecha de recepción en el portal del documento, así como el número de referencia que es el número de serie y folio de este documento y los mismos iconos que explicamos hace un momento. Aquí vamos a ver un poco más el por qué nos indican estos errores. Utilicemos la factura A47. Si yo me posiciono en la parte de estado para ver el detalle, podemos ver que el documento me marca un error y me dice que la estructura no ha sido válida. ¿Por qué razón? Si hacemos clic sobre la pestaña de error, lo que me presenta es que el documento no tiene adenda. Aquí se han repetido los estados porque evidentemente hemos hecho algunas pruebas previas. Ustedes verían el primer error y él les estará indicando cuando este sucedió. Entonces, ¿por qué nos está validando que el documento no tiene adenda? Cuando una factura electrónica llega al portal de EDX B2B, esta es una validación, primero que nada, fiscal, es decir, que cumpla con la estructura que el SAT definió en el anexo 20,
que cumpla con la integridad, es decir, que los datos correspondan con la cadena original, con la firma, que los certificados sean válidos, tanto el del emisor como el del PAC con el que fue timbrado, y que toda la información sea correspondiente. Una vez que pasa esta validación, el documento es revisado para saber si tiene una adenda, ya que Colgate establece que sus proveedores envíen documentos con una adenda determinando el tipo. Bueno, enfoquémonos particularmente en la generación de una adenda una vez que hemos emitido una factura electrónica. Aquí podemos ver una factura en particular que fue recibida y que sin embargo nos muestra un error. Si damos clic en el status para ver de qué se trata esto, veremos que trae, si bien una estructura válida, trae un mensaje de error, donde nos dice que el documento no tiene adenda. Esto, como lo comentamos, es fácil de deducir con los colores y con este diseño intuitivo que maneja la herramienta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Primero que nada tenemos que relacionar esta factura con los documentos a los que va a hacer referencia, es decir, a la orden de compra y al acuse de recibo o GR. Para hacer esto vamos a hacer clic en el icono de relación de documentos y entonces vamos a seleccionar primero la orden de compra. Daremos buscar para que el sistema nos regrese aquellas que están disponibles y asociadas a este proveedor. Entonces vamos a seleccionar esta, la 4419, y vamos a decirle crear relación. Si vamos a la parte de abajo podemos ver que el documento ya fue relacionado. Haremos lo mismo para el GR. Recordemos que en el sistema se llama aviso de recepción. Al hacerle buscar, igualmente nos aparecerá el listado, tomaremos el 1525 y vamos a crear esta relación. Podemos ver entonces que ambos documentos, tanto la orden de compra como el GR, han sido relacionados a la factura a la que queremos agregar la adenda. Una vez que esto ya está relacionado, podemos ir entonces al icono de previsualización. Y al hacer clic aquí podemos ver el icono que dice agregar adenda, además de los que ya explicamos previamente para la descarga del documento. Cuando hacemos clic en agregar adenda, se va a presentar ante nosotros este formulario, en donde nos va a comentar el documento. Nos va a tener dos opciones que dicen generar adenda automática y generar adenda manual. También nos va a permitir seleccionar el tipo de adenda. El tipo de adenda que vamos a seleccionar es la Miro. Si lo podemos ver, en la parte de instrucciones se despliegan estas breves indicaciones donde nos podemos dar una mejor idea de qué es la adenda que queremos realmente construir y qué necesitamos para ello. Podemos ver que aquí nos hace referencia justamente al GR mismo, que recordemos ya referenciamos. Ahora tengo dos iconos, generar adenda manual y generar adenda automática. ¿Por qué tengo estas dos opciones? Si yo diera generar adenda manual, me despliega el formulario. Pero como podemos ver, el formulario viene con los datos. ¿Cuáles datos? Los mismos datos que está leyendo del GR y de la orden de compra que previamente relacionamos. Justamente para eso hacemos la relación de documentos, para que haga la lectura de los datos. De esta manera podemos evitar que se nos presenten errores al momento de capturar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos constancia de los documentos. Como esto ya existe, si yo hubiera dado únicamente generar adenda automática, bueno, bastaba con eso para que se genere el documento. Con adenda manual puedo hacer una revisión de los datos que quiero. Entonces, ya sea que manejemos la adenda manual o la automática, vamos a hacer clic y nos van a aparecer estos datos. Si yo no he relacionado los documentos, la opción de generar automáticamente no se desplegará y necesariamente tendré que ingresarlos de manera manual. Bueno, aquí vemos que el documento ya se agregó. Si damos un refresh a la consulta, podemos ver que el icono cambió. Lo puso en color rojo, que esto significa que existe un error. Veamos qué pasó aquí. Aquí me dice que existe un error comercial. Recordemos que todo documento, una vez que es recibido, se valida no solamente en la estructura y en lo fiscal, sino además valida que tenga la adenda, y una vez que tiene la adenda es una validación de las reglas comerciales que Colgate de alguna manera estipuló para hacer pagadero un documento. Vamos a hacer clic en error comercial y podemos ver aquí que existen algunos errores. Por ejemplo, que el número de GR indicado en la adenda ya fue facturado previamente, o que el monto facturado excede la tolerancia permitida.
¿no? Digo, aquí los errores son muy claros y yo creo que es muy útil para poder ver. Aquí sí podemos saber que entonces el documento no está procediendo. El primer error quizás pudiéramos ocupar un GR distinto, pudiera ser que ocupamos uno que no le correspondía, el del GR, pero en el tema de los montos, pues estamos excediendo una política, entonces estaríamos obligados a generar una factura nueva en este caso. De esta manera ya Colgate no está recibiendo la información. ¿Qué pasaría si la información no hubiera sido correcta? Vamos a tomar algún ejemplo ya existente en donde la validación fue correcta. Vamos aquí a aplicar un filtrado, nada más para ver algunos documentos anteriores. Recordemos que aquí teníamos uno con icono verde. ¿Qué pasa en este caso? Si yo hago clic sobre el icono verde, veremos que fue válido comercialmente. Obviamente no se despliegan más errores porque el documento ya fue validado. En ambos casos, yo puedo hacer clic en el tracking para poder ver todo el seguimiento. Aquí podemos ver que el documento fue modificado. Cuando dice modificado significa que se le agrega una adenda que pasó por sus validaciones comerciales, pasó un estatus validación comercial y que finalmente fue enviado. Podemos ver que el tiempo entre que se agregó la adenda hasta el tiempo en que fue distribuido es solamente cuestión de segundos. Entonces esta validación la tendrían ustedes en línea. Si ustedes emiten el documento ya con la adenda correcta, esto será validado de manera automática. Si no tiene la adenda, estará detenido para que ustedes la agreguen. En ambos casos se aplicará la validación comercial. De ser correcta estará en color verde como en este ejemplo, o de no ser correcta en rojo como lo vimos en el ejemplo anterior. Si yo hago clic en el icono de enviados, veremos que aquí el documento fue enviado en formato de IDOC a Colgate a través de un FTP. Esta es la constancia que tengo de que el documento está listo para ser pagado, es decir, que empiezan a contar, mejor dicho, los días que tenemos de crédito, sus 26 días. Pero con eso ustedes ya tienen una constancia de lo que está ocurriendo. Sabemos que todos aquellos donde tienen un error y les pide una adenda tendrán que agregarla, ¿no? En el caso de aquellos que estén en rojo, como el ejemplo que vimos ahorita, ¿no? Bueno, sabremos que en ese sentido, pues bueno, el documento tiene que volver a ser enviado ya que presentó un error. Es este el icono que veríamos en ese sentido, ¿no? Entonces, esta es la forma en que ustedes verían ambos documentos, tanto erróneos como correctos. En eso consiste básicamente estas validaciones. Toda la información y el detalle de esta operación ustedes la pueden descargar haciendo clic en este icono en la parte inferior derecha que dice manual de usuario. Al hacer clic ahí, ustedes podrán contar con el documento en donde viene la descripción de cada una de las funciones y cada una de las actividades a realizar en el portal. Esto lógicamente se hizo con el fin de darles una mayor referencia a la que tenemos, además de esta presentación o aquellas capacitaciones en las que participaron con nosotros. Bueno, por último, para salir del sistema, lo único que hace falta es dar clic en el nombre del proveedor, hacer clic en cerrar sesión y regresamos a la pantalla de inicio. Esto es básicamente lo que ustedes requieren para poder trabajar con EDX B2B. Por favor, para cualquier duda en cuanto al alta, en cuanto a sus usuarios, no duden en llamarnos a los números que aparecen en esta pantalla, a la cuenta de correo de e-commerce @edesolutions.com, y cualquier tema de soporte, es decir, algo que no les sea funcional, donde estén ocurriendo algún error o algo no esté funcionando como se ha explicado, por favor diríjanse al correo de soporte.ecommerce@edxsolutions.com. Pues no nos resta más que agradecerles y estamos a sus órdenes como siempre. Gracias.